Hola, mi nombre es Araceli Ramos Corona, de Instituto Universitarios IEU, de la carrera de Derecho. Voy a hablarles acerca de las pruebas. A mí me tocó el tema de fotografías, entonces les hablaré al respecto de eso. Bueno, las fotografías y en general aquellos medios aportados por el descubrimiento de la ciencia cinematográfica son fotografías, cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos, grabaciones de audio y de video o las distintas tecnologías de la información y de la comunicación, tales como sistemas informáticos, medios, correos electrónicos, ópticos, fax, correo electrónico, documento digital o contraseña y en general los medios tecnológicos o descubrimientos de la ciencia, ofrecidos como medida de prueba laboral para reconocerles pleno valor probatorio. Los medios de perfeccionamiento previstos a la Ley Federal del Trabajo deben ser acordes a su naturaleza. Los adelantos de la ciencia en la reforma laboral son las fotografías, grabaciones de audio y de video y correos electrónicos que podrán usarse como tal prueba en los juicios laborales adelantados de la ciencia de la reforma de las fotografías. En audio, video, correos electrónicos pueden usarse en estos juicios laborales. No hay duda que el avance tecnológico ha revolucionado todos los campos al ser humano y el derecho no es la excepción, sino la transmisión electrónica de todo tipo de datos, así como la conservación ha motivado la imposición de controles legales para su desarrollo y aceptación en los diferentes ámbitos. También durante los últimos años, diversas legislaciones como Código Civil Federal, el Federal de Procedimientos Civiles y el de Comercio, así como la Ley de Protección al Consumidor, han regulado el uso de la conservación de este tipo de información, ya que en el ordenamiento supletoriamente se han aplicado el desahogo de juicios de carácter laboral, principalmente en la etapa de exhibición de pruebas, pues la ley de la materia es omisa al respecto. También nos habla que es una propuesta importante contemplada en dictamen de reforma de la Ley Federal del Trabajo, que en esta está el proceso de revisión de la Cámara de Senadores y que es la referente de la admisión de los elementos aportados por los avances de la ciencia como pruebas en un juicio laboral, tales como fotografías, cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos, grabaciones de audio y de video, tecnologías de la información y de la comunicación, sistemas informáticos, medios electrónicos y ópticos, fax, correo electrónico, documento digital, firma electrónica o contraseña, huella dactilar y otros medios aportados por el descubrimiento de la ciencia. También nos habla que además precisa que cuando en un juicio laboral alguna de las partes ofrece una prueba de este tipo, estará obligada a proporcionarla a la Junta de Conciliación y Arbitraje, competente de los instrumentos apartados a los elementos necesarios para que se aprecie el contenido de los registros y se produzcan los sonidos e imágenes que contienen. También nos habla que por el tiempo requerido para su total desahogo, solo en caso de que justifique el impedimento para hacerlo, la Junta lo proporcionará. También señala que cuando el trabajador o patrón presente como prueba un documento digital, deberá entregarle a la Junta de Conciliación y Arbitraje una impresión o copia de dicho documento y señalar los datos mínimos para su localización en medio electrónico del cual se trate. También señala que cuando el trabajador o patrón presente como prueba o un documento digital, deberá entregarle a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Nombrará a los peritos que se requieran a fin de que comuniquen si la información contenida en el documento digital se integra a la inalterada ubicación en el tiempo, también ya que pueden someter ubicaciones de en tiempo real, ubicaciones por GPS
Y también en dicho documento señalar el espacio entre el emisor y el destinatario. Además, deberán responder las preguntas que tanto las partes como la propia Junta consideren convenientes, y podrá asistirse de los elementos humanos y tecnológicos necesarios para el desahogo de este tipo de pruebas. Como puede observarse, esta prueba pretenderá establecer las reglas y bases de la aprobación, el ofrecimiento y desahogo de pruebas tecnológicas en cualquier juicio laboral, pues es un hecho que los medios electrónicos son una herramienta útil o imprescindible para el trabajo normal de acuerdo a la empresa. También nos habla en el artículo 778 de la ley, nos habla que las pruebas deberán ofrecerse conforme a lo previsto para cada uno de los procedimientos regulados por la ley. Las pruebas que se refieren a estos hechos supervenientes podrán ofrecerse hasta antes de emitir la sentencia, dentro de los 3 días siguientes en que tenga conocimiento de los mismos. El tribunal deberá dar a vista con dichas pruebas a las demás partes que lo manifiesten que su derecho o interés convenga, y en su caso formulen las objeciones correspondientes. De ser necesario, se señalará el día y hora para su desahogo de audiencia. En el artículo 781 nos habla que las partes podrán interrogar libremente a las personas que intervengan en el desahogo de las pruebas sobre los hechos controvertidos, hacerse mutuamente las preguntas que juzguen convenientes y examinar los documentos y objetos que exhiban. Para la valoración de este tipo de pruebas, las juntas deberán hacerlo de la misma forma en lo que realizan en cualquier otro tipo de prueba, en el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo. Al respecto, cabe mencionar que recientemente se ha incorporado un capítulo nuevo a la Ley Federal del Trabajo, denominado Teletrabajo, el cual señalará las condiciones bajas en las cuales trabajadores podrán desarrollar sus actividades fuera de la oficina o instalaciones del patrón a través del uso de tecnologías de la información, o lo comúnmente conocemos como ¿cuál se entiende la nueva normalidad? Se generan muchos casos de los cuales los trabajadores documentarán sus actividades laborales el día a día a través de las tecnologías tales como legalidad, el uso de medios electrónicos, firmas electrónicas, en el ámbito laboral, ya sea la firma de contratos laborales entre trabajadores y patrones, como para el ejercicio diario de las actividades laborales en los trabajadores. Finalmente, cabe destacar que algunos criterios relevantes que se ha emitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la validez y el valor probatorio de los documentos laborales generados a través de los medios electrónicos. Esto está estipulado en el artículo 781 de la Ley Federal del Trabajo. Y nos habla también que los documentos digitales obtenidos de los adelantos tecnológicos o descubiertos de la ciencia, ofrecidos como prueba en un juicio laboral para reconocerlos en pleno valor probatorio. Los medios de perfeccionamiento previstos de la Ley Federal del Trabajo deben ser acordes a su naturaleza, pues la prueba pericial en el procedimiento laboral, a fin de lograr la mayor economía, concentración, sencillez y en el proceso, su desahogo pueden hacerse en los medios aportados de los descubrimientos de las ciencias, diversas tecnologías de la información y comunicación. Otro punto importante pueden ser las pruebas de medios electrónicos en un juicio laboral, pues ya que las obligaciones de la autoridad responsable en su desahogo. También otro punto importante en los medios de pruebas de fotografía puede ser el registro de los datos dactiloscópicos. Estos se recomiendan que están comprobados que tengan la firma o huella digital de los trabajadores, pues en el manejo de los controles de asistencia personal de los aspectos administrativos más recurrentes y problemas de las organizaciones que afectan, depende del gran número de controversias entre las partes, por ejemplo, obrero-patronal, mismas que pueden ser los mismos de los juicios laborales en causa de asistencias labor inexistentes o supuesta generación de horas laborales extras que no son pagadas por los patrones. La Ley Federal del Trabajo, en su numeral 804, fracción 3, señala que en la obligación patronal conservar y exhibir un juicio los controles de existencia de los trabajadores cuando los lleva dentro de los centros de trabajo de los litigantes laborales. Siempre se ha recomendado que
tengan los comprobantes, tengan firma huella digital de los trabajadores, porque estos aceptan la autenticidad del contenido de dichos documentos. La suerte que puede ser ofrecido con prueba eventual de juicio ante la Junta de Conciliación de Arbitraje es JCA, Junta de Conciliación y Arbitraje, respectiva al artículo 802 de la Ley Federal del Trabajo. Otro punto importante del cual nos habla es de las consecuencias de no observar lo anterior, es que la Junta de Conciliación y Arbitraje tenga por cierto los hechos y las argumentaciones señaladas por el subordinado demandante respecto a la jornada laboral. En el artículo 805 de la Ley Federal del Trabajo, hasta aquí pareciera que los controles de asistencia electrónicos no tienen ninguna validez para carecer la firma huella del trabajador, deducción que no es del todo exacta, pues los tribunales colegiales de circuito se han pronunciado sobre la posibilidad de este tipo de controles. Puedan ser ofrecidos como medio de prueba bajo ciertas condiciones de la tesis referencia se identifica bajo el rubro de jornada del trabajo. Las constancias derivadas de un reloj electrónico conectado a un sistema computacional pueden acreditar su duración si son reconocidas por los encargados de un programa que se encuentran admitidas con los elementos de convicción, no obstante que tengan criterio emitido con los adminiculadas con los elementos de convicción. No obstante que este criterio se emitió anterior ante la reforma laboral del 2012, su contenido aún aplicable, pues precisa para que las listas de la asistencia electrónica registradas por un reloj checador y conectado al sistema de cómputo puedan ser consideradas como pruebas idóneas de un juicio que deban acreditarse que el trabajador hubiese pactado con su patrón en su contrato de labores o el reglamento anterior, el trabajador, que el control de asistencia se llevara en un sistema electrónico en donde la firma electrónica del colaborador haría de las veces autografiada, porque se encargaría de realizar sus registros de entrega y salida de la empresa. La efectividad de los registros fue reconocida por quienes se encargan de programar el sistema y se ofrezcan con los elementos de convicción tales como los recibos de pago en los que reflejen las existencias del subordinado durante el periodo de pago debidamente firmados. Adicionalmente, conviene que las listas de asistencia electrónica se apeguen a lo establecido en el numeral 210-A en el Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual prevé que para la valoración de documentos digitales con una firma electrónica en un juicio se debe estimar la finalidad del método en el que fueron generados, comunicados, recibidos o archivados, y en su caso, si es posible, atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesibles para su ulterior consulta. También nos habla que ello por el cual el numeral 776, fracción octava de la Ley Federal del Trabajo, admite como medios de prueba las fotografías, cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos, grabaciones de audio y de video de las distintas tecnologías de la información a la comunidad. También nos habla que los documentos digitales, firma electrónica o contraseña y en lo general a los medios aportados por el descubrimiento de la ciencia, siempre y cuando el oferente de los mismos proporcione a la Junta de Conciliación y Arbitraje competente, aún sin objeciones de su contraparte, los instrumentos apartados a los elementos necesarios que contienen por el tiempo requerido para su total desahogo, solo en que de este caso se justifique el impedimento
Para hacerlo, la autoridad proporcionará o bien que cuando se ofrezca el documento digital se entregue la cinta de autoridad, impresión o copia del mismo, indicando los datos mismos para su localización en el medio electrónico del que se trate. De los artículos 836A y 836C de la Ley Federal del Trabajo. También nos habla que este es un criterio muy importante para los patrones, pues abre la posibilidad de exhibir un juicio. Esta clase de controles, más que ahora, se encuentran inmersos al proceso de modernización, el cual es exigido incluso por las propias autoridades en todos sus niveles para cumplir sus obligaciones vía electrónica. También nos habla que los documentos digitales pasan también por este grado de escrutinio. Los mismos deberán ser perfeccionados a fin de lograr el valor probatorio requerido. Es cierto que el actual son muy pocos los que ofrecen pruebas digitales o aquellos elementos aportados a los avances de la ciencia. Y por falta de ello, la autoridad se ha visto que en el estudio y forma de acordar este tipo de documento, intentando tradicionalizar su desahogo mediante el arbitraje de forma colegiada como despacho. Concluimos recomendando altamente la utilización de documentos digitales, tanto en la contratación y consecución de las relaciones laborales, no solo porque son permitidas, sino porque su funcionalidad que tienen en los procesos internos, cuidando la cadena legal que debe seguir hasta llegar a la validación del estampado del tiempo. El contexto de la crisis de salud por la que atraviesa México y el mundo, la implementación de estos procesos haga ágil, blinda relaciones obrero-patronales. De esto, el cumplimiento que exige la ley en materia. Sugerimos fuertemente que el manejo de este tipo de documentos sea a través del proveedor especializado, a quien además resguarda los documentos, tenga facultades para la emisión y la identificación digital de las personas y la constancia de certeza documental, al fin de plasmar su firma de manera electrónica en los documentos que correspondan. Bueno, eso es todo acerca del tema de las pruebas de fotografía. Muchas gracias por el video.